las autoridades que nos acompañan el día de hoy en este evento tan importante para nosotros como dueños de nuestro territorio. La presentación la va a pasar, esta es la invitación al evento y vamos a mirar este orden del día. Obviamente no lo voy a abarcar, me voy a concentrar en la situación o el punto coyuntural de este documento. El demás documento queda a disposición para quien lo quiera leer. Entonces, ciudad de los puertos, vía y vías aledañas. Para lograr un ordenamiento y crecimiento de la ciudad, se van a requerir transformaciones a nivel de vías, ornamento, disposición de suelos, lo que sigue siendo bueno para la comunidad y el confort de quienes habitamos en el sector. Hasta aquí los beneficios. Ahora hablemos especialmente del asunto que nos convoca. Se trata de la vía conexa que pretende desarrollar y que comunicará de forma continua sectores de la ciudad de los puertos y Santa Ana, en especial el barrio Serramonte. Esto se pretende hacer a través del desarrollo de 2 estructuras de cemento para permitir el paso de vehículos automotores de combustión interna de 2, 4 y más llantas. Las estructuras que se pretenden construir son 2 puentes que permiten comunicación entre los sectores que en su intermedio tienen el conector ecosistémico Piamonte, Las Baldías. A toda luz es inconveniente que reciba la carga de contaminación vehicular que los proyectos pretenden dejarnos como herencia. Vemos con preocupación las implicaciones y externalidades que trae consigo estos monolitos de hormigón. Exceso de descarga de carbón al ambiente, el mayor tráfico vehicular, la elevación de la temperatura en la zona, el gran impacto lesivo para nuestra huella de carbono y el cambio climático y el problema de seguridad que traerá el intercambio que la comunidad de la comuna no ha pedido ni requiere. Nunca en la planeación de las vías se ha puesto en consideración la opinión de quienes habitamos la comuna. Hay unos retos. Para el corriente de la población de Bello y el resto del Valle de Aburrá, es posible que este acto contra el ambiente y contra todos pase sin mayores sobresaltos y de forma desapercibida e invisible. Pues como algunos inconscientes dicen, el progreso no se puede detener. Pero ¿quién dice que hacer un puente para automóviles es el progreso que nosotros estamos necesitando? Sí, no es concebible que estemos aún pensando como ciudadanía, sociedad y Estado en facilitar vías para fomentar tecnologías del siglo XIX, tecnologías inventadas en 1853, a más de un siglo y medio, que traen consigo gran impacto contaminante. El papel aguanta todo, según se puede leer en los ejes temáticos estructurales del Plan Integral de Calidad del Aire del Valle de Aburrá, PIGECA. Este acuerdo es un recién nacido, y al parecer, en lo que respecta a Piamonte y la Comuna 3, nació muerto. El área protegida de Piamonte tiene una función clave: prestar servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Los beneficios resultantes de esta regulación de los procesos ecosistémicos son el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión y el control de enfermedades humanas y la purificación del agua. Los puentes que anhelan desde la Alcaldía de Bello, desde la Junta Directiva del Área Metropolitana, no es una solución viable. Ambientalmente no es sostenible e irrumpe con el conector biológico y ecosistémico Piamonte Las Baldías, que por el bien de las próximas generaciones se debe mantener y ampliar a más hectáreas, corriente arriba, hasta la cota inferior de la cuchilla divisora Valle de Aburrá, Río Cauca, garantizando la protección estatal mediante nuevas declaratorias que proponemos pueden ser distritos de conservación de suelos, suelos de protección y más nuevas áreas protegidas. También tenemos oportunidades, señores de la institucionalidad y comunidad. Señores del gobierno local y metropolitano, el clamor es uno: no queremos puentes vehiculares. No nos interesa construcción de puentes para posibilitar la movilidad de vehículos de cualquier índole que afecten el ambiente que tenemos. Por el contrario, es necesario y se debe recuperar, preservar, mantener y ampliar los pulmones verdes mediante la activación y aplicación de los instrumentos institucionales que están en este momento en sus manos.
Según la Corte Constitucional, se ha asentado jurisprudencia sobre el asunto en la sentencia T622 de 2006 y en la sentencia C92 de 2006, y es necesario que se convoque a la comunidad para consultarle sobre cuál es el camino que prefiere seguir en los temas ambientales que impactan el aire, el suelo, el agua y la vida en todas sus formas en la comuna número 3. Pero no hay de qué preocuparse, señores constructores, señores tomadores de decisiones y señores firmantes de permisos y licencias. Hay alternativas de solución. Para ello, esperamos con gran expectativa el primer gesto por parte del área metropolitana en dirección correcta sobre los destinos de Piamonte. Por ello, invitamos a que salga de su contradicción, pues no está bien que mientras aprueba acuerdos metropolitanos para planes de calidad del aire como el PIGECA, por otro lado se estén aprobando desarrollos, estrategias, programas y acciones que van en contravía del bienestar y los derechos colectivos a la participación y el ambiente limpio y saludable. Esta divergencia es el asunto que nos trae hoy en día a esta audiencia. Reflexionemos y revisemos, pues los actos administrativos deben estar en la misma dirección de los acuerdos. Aquí en la Comuna 3 requerimos, y el deseo comunitario es que se proteja la vida, que se dé la oportunidad a que nuestros descendientes reciban espacios mejores para su convivencia. También es necesario que se desestimule el uso de fuentes contaminantes móviles. Nuestro deseo es que se vaya la contaminación, no que se aumente. Los funcionarios planeadores deben incluir, por tanto, en sus proyecciones y diseños de ciudades del siglo XXI, rutas peatonales, ciclorrutas. Nuestro territorio requiere programas como Encicla, para toda la comunidad en Bello, con obvias modificaciones para la Comuna 3 y otras con cuestas empinadas que por sus características geográficas se tendrán que buscar alternativas de solución. Sí, señor Prieto, y sí, señora María del Pilar, del área metropolitana. Sí, señor Suárez, alcalde de Bello. Aquí en la Comuna 3 vemos un horizonte ambiental sostenible posible con alternativas y soluciones creativas y modernas, con la solvencia institucional que ustedes muestran poseer en los indicadores de gestión que publican, podrían rápidamente diseñar e implementar las políticas públicas necesarias debidamente instrumentalizadas para resolver en el presente y en el futuro cercano los problemas de movilidad que se avecinan en nuestro territorio. Nos alegra que hoy podamos tener voz y lamentamos nunca antes haber sido consultados. Hoy expresamos que no estamos de acuerdo con este proyecto y dejamos constancia del inminente impacto ambiental que se pretende dejar para parte de usted. Ahí se me pierde la idea porque es que por un minuto no más. Voy a dejar solamente esta frase como reflexión y aquí queda el documento para uso público. La frase es muy diciente de la problemática y las necesidades actuales en nuestra comuna. La ciencia no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para transformarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Néstor. Invitamos al señor Edwin Alberto Bermúdez. Y se prepara el señor José Fernando Álvarez. Buenas tardes a todos. Ya anteriormente varios expositores han hablado de este tema de la función amortiguadora o el ejercicio que cumplen las áreas aledañas a las áreas protegidas. Yo pretendo solamente centrarme en este artículo que trae todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que le otorga, digamos, un carácter de valor a todas esas zonas que están circundando todas las áreas protegidas y que desafortunadamente no han sido reglamentadas en nuestro contexto. Entonces hablamos del artículo 31 del decreto 2372, que fue incorporado íntegramente tal cual
en toda esa chorrera de artículo que ven ahí en la nueva ley, en el nuevo decreto 1776 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiental y desarrollo sostenible. Es decir, en este decreto 1076 se compiló toda la normatividad ambiental que estaba tan dispersa para poder, digamos, facilitar su consulta y su trabajo. Entonces, este mismo artículo que está en la 2372 quedó recopilado íntegramente en la nueva normatividad, pero recuerden, viene desde el 2010, ¿cierto? Desde el 2010, y creo que es pertinente en ese ejercicio que lo leamos. Solamente es este artículo, pero creo que es como lo clave de lo que han planteado. Dice, función amortiguadora. El ordenamiento territorial de la superficie del territorio circunvecina y colindante de las áreas protegidas deberá cumplir una función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las acciones humanas puedan causar sobre dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que presenten por efecto de las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y aportar a la conservación de los elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecológicos relacionados con las áreas protegidas. Las corporaciones autónomas regionales deberán tener en cuenta la función amortiguadora como parte de los criterios para la definición de las determinantes ambientales de que trata la Ley 388 de 1997. Ese es el artículo. Digamos que entonces en ese sistema de áreas protegidas le asigna una función a los entes territoriales, en este caso a las CAR o en este caso al área metropolitana, para reglamentar o tomar en cuenta esta función amortiguadora que es circunvecina de las áreas protegidas, en este caso del APU, pues Piamonte, pero que también es en la misma situación que tienen las otras tres áreas ya declaradas en el Valle de la Urrá y las dos que están en proceso. Esperaría uno que por estar en proceso, la que está en Envigado y en Ditaires y Itagüí, pues se debería retomar esta función amortiguadora en ese plan de manejo que se está determinando. Como vemos en el artículo, pues si bien puede ser extenso, también dice, trae dos veces el concepto deberá, como una especie de orden a los entes territoriales y a las autoridades ambientales de cumplir con esta reglamentación de las áreas protegidas y le asigna un valor especial a todo este sistema del por qué esa función amortiguadora es para prevenir, digamos, y para mitigar los impactos que desde afuera se pueden generar hacia estas áreas. Es decir, estamos hablando de una extensión de terreno por fuera del área protegida que ayuda a que, la delimitación o el mojón, no sea decir de este mojón para acá, tiene un uso del suelo particular y de aquí para allá normal de área protegida, y entonces sea simplemente como una barrera muy abrupta en lo que entra a reglamentar allí esta función amortiguadora, sino lo que nos dice es, hay un lapso de terreno de área que permite, ¿no es cierto?, una transición más armónica con este tema. Revisando el tema, entonces, Parques Nacionales tiene un manual para la reglamentación de la función amortiguadora. De este manual, que no es muy extenso, pero que ya está, digamos, son las directrices para esta reglamentación, solamente para tener en cuenta dos apartes. Porque si bien algunos podrán decir es que las áreas protegidas urbanas no están en el sistema nacional, etcétera, por todo un problema que hay de extensión y de tamaño, etcétera, pero Parques Nacionales sí también recomienda que para las áreas locales, o sea, para este caso el nuestro, se adopte este manual y se le da el mismo criterio. Y también es claro el manual que dice que obviamente esta función amortiguadora pues no tiene el mismo manejo ni el mismo nivel de restricción que tendría el área protegida, sino que es como un nivel medio o intermedio, pero que permite esa flexibilidad a no perturbar directamente el área protegida que está ahí. Ahí queda el enlace y el texto del manual, que no es muy largo, pero sí es muy concreto de cómo reglamentar esta función amortiguadora. Y en ese sentido, entonces, lo que se solicita aquí al área metropolitana es que, con base en los criterios que maneja el SINAP, ¿cierto?, que es lo mismo que se le pide a estas áreas protegidas urbanas y a las dos que están en proceso, como digamos un ejercicio se hace necesario regular la función amortiguadora de las zonas externas, aledañas y circunvecinas a las áreas protegidas
como herramienta de planificación territorial para la toma de decisiones y para este caso como precaución y prevención antes de otorgar permisos de intervención. Es decir, el área metropolitana, conociendo que existe una norma desde el 2010 que está vigente, que obliga, digamos, a reglamentar la función amortiguadora de las áreas protegidas, debería contemplar este requisito previo antes de hacer licenciamientos de aprovechamiento de árbol aislado, ocupación de cauce, etcétera, porque hay un mandato de una norma que efectivamente no se está cumpliendo porque no está reglamentado, pero que debe, lo dice el artículo, debe estar reglamentado para mitigar los impactos en las áreas protegidas. Gracias. Muchas gracias. Damos entonces continuidad con el señor José Fernando Álvarez. Buenas tardes. Bueno, los que hemos estado en todos esos procesos de defensa de un ambiente sano, etcétera, etcétera, de lo que la ley nos da como los derechos ciudadanos, hemos aprendido en la marcha que así como nosotros también tenemos deberes y derechos, los tienen también los constructores. Igual todos muchos vivimos en una unidad recién hecha o que había, como dicen ahí, había también un bosque. En el caso de acá, uno no viene a defender a nadie, pero sí a recordar algo que yo con los constructores se ha ido hablando de a poquito, igual con el área metropolitana, igual con mis compañeros que nos mantenemos en estas situaciones cada rato defendiendo con una tala de un árbol. Voy a recordar algo que en el convenio son artículos viejos, pero que es que este proceso no comenzó desde ahorita, la moda no es de ahora, los que llegan mucho tiempo atrás. ¿Se acuerda que en el convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica se dice, decía que área protegida se entiende como un área definida geográficamente que haya sido asignada, regulada o administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación? Entonces, si acá la conservación in situ, que esa es la discusión, porque uno le dicen, nosotros tenemos, ahorita voy a dar unos ejemplos, como en Medellín también tenemos unas defensas. Igual yo soy de la Mesa Ambiental del Poblado y la Corporación Red de Mesas Ambientales de Medellín, pero no vengo en nombre de ellos, porque casi todas estas defensas casi siempre arrancamos en la marcha, o sea, no tenemos que empezar a buscar a la gente, sino que salimos a defender. Y casi de acá viene la discusión con las curadurías y con los constructores. Dice, bueno, es que yo aquí estoy en este sector, aquí no voy a hacer ningún daño, pero recuerde que los daños también arrancan adyacente también a las obras. Entonces aquí dice pues que el in situ establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde se haya que tomar medidas especiales para conservar la biodiversidad biológica. Recuerda que los animalitos no dicen, bueno, es que de aquí para allá eso es privado y aquí para acá es área protegida. Es como el aire también, el que respiramos no es que de aquí para allá es más limpio y de allá para acá, todo es homogéneo. Cuando sea necesario se elaborará directrices para la selección, establecimiento, ordenación de áreas protegidas o áreas donde se haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica. Entonces ahí es donde uno comienza a observar de dónde viene esa diversidad biológica, desde el pálamo de Valdías o desde abajo, y dónde se convierte, dónde confluye en toda esa diversidad. En este caso se crea una área que se llama Piamonte, donde se conserva la biodiversidad, pero viene de otros lugares, y ya voy al punto. Se reglamentará, estoy hablando del convenio, se reglamentará o administrará recursos biológicos importantes para la conservación de la vida biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible. De ahí para abajo el documento es muy amplio. Importante recordar esto, que no es solamente de adentro, sino lo que hay por fuera. Listo. Voy a dar un ejemplo acá. En el POP de 2006, eso se hizo en el poblado, el Plan Especial de Ordenamiento del Poblado. Eso fue para poder construir, que el poblado no se desordenara más de lo que ya se estaba dando. Y mire lo que decía en esa época. Esto es un estudio de 700 páginas que pagó la Alcaldía de Medellín para tratar de ordenar, pero no se ha cumplido en todo. Pero mire esto, el eje ambiental. Dice, los procesos constructivos de los últimos años han venido rompiendo la continuidad de los corredores ecológicos, interviniendo o alterando el cauce natural de las quebradas, reduciendo la capacidad de absorción del suelo
particularmente los proyectos más recientes, una de las características más evidentes es la tendencia a una ocupación cada vez mayor de la superficie. Por eso uno dice, muy bueno que se construya, pero están construyendo hasta 29 pisos en este caso, y uno dice, bueno, ¿dónde va a caber toda esa gente? ¿Cómo se va a movilizar? ¿Cómo va a afectar el ecosistema alrededor? La creciente magnitud de la altura de los edificios relacionada con los exiguos retiros de las fachadas, porque un edificio ha pegado encima del otro, no hay ni siquiera unos espacios. Cuando estos se ajustan a la norma vigente, produce una alarmante destrucción del paisaje, la pérdida de uno de los atributos más notables, como fuera de hace poco tiempo el carácter campestre o semicampestre del poblado. Listo, vámonos acá. La asomadera, ¿se acuerdan? Acción Popular. Yo estuve en la audiencia pública hace 2 años, en este mismo espacio estuvimos, el constructor tiene todo el reglamento, pero viene un compañero y pone una acción popular y tienen que negociar con el constructor, Londoño Gómez en ese momento. Aquí, ahí se ve, esta es la asomadera, quedó metido entre toda la ciudad, se perdió toda la conectividad que había de Santa Elena, no por el constructor, sino por otras obras que ya venían desde mucho tiempo antes. Ojalá esto no pasara aquí ya en Piamonte, aunque ya pues ya se dio. Análisis, esto es un análisis de la fauna biodiversidad vertebrada de la finca Santa Inés ubicada en Caldas. Esto fue el año 2014, que dice, la conservación de la especie requiere más identificación que la ganera, además de la persecución de retaliación por depredación de animales domésticos y la competencia de cacería de presas salvajes de los humanos. Resulta que cuando se construye algo al lado de un bosque o de una área protegida, llega un montón de gente que ya tiene sus perritos, sus gatos y todo eso, terminan afectando el terreno adyacente. No obstante, la preocupante conservación de estos animales, debido a que los fenómenos de urbanización y construcción actual, deforestación y caza de accidentes ocasionados por transporte motorizados. Aquí vemos, me paso que ya conocemos el tema de el Escobero, que está lleno cada vez, se ha aumentado el paso de atropellos de animales. Ya sabemos por qué, porque se construyó allá arriba, la Esmeralda, los Benedictinos, la Loma del Chocho. Entonces sabemos que al pasar la vía, si no se van a crear puentes, si no se va a mejorar esa conectividad de un lado a otro, lo que van a ver es una cantidad de animalitos muertos como lo que nos pasa constantemente ver allá. Sino que coloquen en Google de animales atropellados y te van a salir por ahí 50 búsquedas hablando de eso no hay de ningún misterio. Lo único que sí le digo a los constructores es que tengan mucho cuidado. Uno, ojalá que se revise todos estos procesos con la ciudadanía para que no se genere tantos conflictos, porque cada vez la ciudadanía está más preparada. Acciones populares, tutelas, derechos, etcétera, etcétera. Y si cuando ya hay algo como una área protegida, que sabemos que de pronto entre el territorio que ustedes tienen todo el derecho a construir, porque eso sí, el derecho privado también es importante, también va a terminar afectando de alguna manera, influyendo en el área que está adyacente, porque los animales no van a dejar, hay un edificio, allí no podemos pasar, los animales empiezan allá. Tenemos muchos casos en Envigado que les echan veneno en las unidades residenciales porque al lado hay un bosque y se les mete las zarigüeyas. Los lobos, perros lobos que han aparecido en el mall de San Lucas, etcétera, etcétera. Entonces, es más que una recomendación, se puede trabajar con la ciudadanía, se puede mejorar los procesos. Los edificios son muy altos, ya lo dijeron del poblado, no es lo mejor, se dañó toda la conectividad que había antes, se está tratando de cosas importantes desde el área metropolitana, pero yo creo que aquí la discusión se basa en hasta dónde hay amortiguamiento de ese espacio, que si no lo hay, se va a romper realmente un problema con los animalitos. Este es, menos generar un anillo de reserva y amortiguamiento, bajando la densidad de construcción y altura de los edificios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Fernando y continuamos con Juan David Correa Restrepo. Juan David, le recuerdo que tiene 6 minutos. ¿Me pone por favor el timer? No, tiene 6 porque le cediste 5, pero él solo utilizó 3. Habiendo 5 personas que no se presentaron
Ese tiempo podemos utilizarlo, por ejemplo, en el caso de Juan David y en el caso de otros ciudadanos, como Ernesto, como Rodrigo, etcétera. Por favor, don José, muchas gracias y por favor continúe Juan David para que vamos ganando el tiempo. Dependiendo de cómo se optimice, pero no se puede acoger esa solicitud. Por favor, continúa Juan David. Muy buenas tardes. Primero agradecer a todos los comités, mesas y corporaciones ambientales que se hacen presente. Agradecer al área metropolitana por este mecanismo de participación ciudadana. Nosotros, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, no se trata de pedir muchas cosas, sino que simplemente el mejoramiento de la calidad de vida no tiene que ir en contra de la naturaleza, o sea, se necesita mejorar, no empeorar. La Comuna 3 de Santa Ana es el pulmón urbano de este municipio, o sea, hay más metros de espacio verde por habitante que en cualquier otra comuna. Hay comunas que ni siquiera alcanza a 1 metro por habitante, como lo es la Comuna 1 París. Y se pretende, o sea, hay que conservar todo esto para las generaciones que vienen. No se trata de llegar y destruir, construir. O sea, todo ese espacio verde, ¿dónde se va a reemplazar? O sea, ¿dónde está el lugar físico donde se van a reponer esa compensación arbórea 3:1? O sea, los árboles que se van a talar. Es necesario también mejorar la calidad de los espacios. O sea, la defensa del espacio público, del patrimonio ambiental como derecho fundamental, no se puede reemplazar que por una cancha sintética que simula el verde o un jardín sintético que simula el verde. Otra cosa por la que estamos acá es que esto se trata de legalidad. Hay acuerdos municipales por el que se declaró el área protegida de Piamonte, que han sido irrespetados. Eso vendrá en otro proceso. Le exigimos al área metropolitana también que haga respetar, o sea, hay una afectación de zonas de amortiguamiento, hay un irrespeto de zonas receptoras, de espacio público, de retiro de quebradas, de reservorios ecológicos, que no han sido respetados y que la norma los protege. Hay un plan integrado, Distrito de Manejo Integral Río Aburrá, Medellín, Piamonte, Páramo Las Baldías, Río Cauca. Ahí se está haciendo un corte de esa conectividad, de ese plan. También estamos acá porque Piamonte es un espacio que es único dentro del noroccidente del Valle de Aburrá, y el Valle de Aburrá, al ser un territorio integrado, hay estudios internacionales que demuestran que un árbol produce el oxígeno necesario para 4 personas adultas. Un árbol adulto produce el oxígeno para 4 personas. En un valle donde cada cierto tiempo estamos con contingencias ambientales, o sea, el ecosistema de Piamonte beneficia a los habitantes de La Estrella, o sea, el ecosistema de Piamonte también beneficia para que los habitantes de esos indicadores que tienen el CIATA de la calidad del aire. Uno ve que siempre el indicador que está acá en la comuna de Santa Ana, en la Universidad de San Buenaventura, casi siempre permanece en amarillo, verde, cuando todos los del sur están en naranjado rojo, en nivel crítico. Esa afectación también se daría ahí, de la salud pública. Es necesario también incluir la quebrada de la Santa Ana en el plan de manejo del área protegida. O sea, de las 4 áreas protegidas urbanas, la única que tiene un cuerpo de agua que fluye natural es Piamonte. Hay una afectación hacia todos los animales que no es natural. Todos hemos escuchado las historias que se volvieron virales de un supuesto puma que habían visto en los Búcaros. El año pasado hubo una historia que también se hizo viral de la araña platanera que se estaba entrando en las casas, que aunque no correspondía a esa fecha, demuestra que sí hay una afectación del ecosistema
Otra cosa por la que estamos acá es legalidad. Nosotros no estamos en contra del derecho privado a construir, pero la constructora Capital, aunque esto no esté mal en la área metropolitana, ha demostrado una falta total de ética, un irrespeto total hacia las comunidades. Un ejemplo de eso es la comunidad del barrio San Silvestre, totalmente afectados. Hay muchas personas con enfermedades pulmonares que se pudieron haber evitado si se hubieran seguido los procedimientos de construcción adecuados, como no permitir el material particulado en muchos de esos sistemas. Ha habido también una burla de la constructora Capital, estudios de conectividad ecológica que no demuestran todas las especies que están siendo afectadas dentro del área de Piamonte. O sea, nosotros no nos oponemos a que se haga una conexión, que se haga una vía, pero los árboles no tienen por qué pagar por la mala planeación. Esa misma vía se puede construir 500 metros más arriba, donde no hay una afectación de los árboles. O sea, el desarrollo no tiene por qué pagar los árboles. Otra cosa que también nos oponemos que ocurre dentro del área protegida de Piamonte es, digamos, la invasión, y perdón por la palabra si de pronto puede sonar ofensiva, que hace la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio dentro de la casa patrimonial, que podría ser utilizada como un aula ambiental, pero por ser utilizada por oficinas no se permite este tipo de procesos. Tampoco la utilización que quiere dar la administración municipal al contemplar de que Piamonte se convierta en el mariposario más grande de América Latina, con un auditorio, con parqueaderos subterráneos, con plazoleta verde, construir senderos en piso duro sobre Piamonte, todo eso son las razones por las que nos motivó a hacer esta audiencia pública ambiental. Yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Les recordamos, Juan David, a todos los ponentes, recordarles nuevamente entregar los documentos de soporte. Damos paso al señor Víctor Manuel Rodríguez Sánchez y se prepara Anderson Mesa. ¿Ya estoy? Espérate. Vamos aquí. Bueno, yo no digo buenos días, no digo buenas tardes. Nosotros, la comunidad indígena Nutabe, decimos buen día solar o buen día lunar. Ahí quiero dejarles esa inquietud porque ya sabemos que contamos con un tiempo muy veloz. Como pueden ver, hacemos parte de la recuperación del Cabildo Indígena Nutabe Mayor de Medellín, área metropolitana, y quien les está hablando en esta tarde es Víctor Manuel Rodríguez Sánchez, gobernador del Cabildo Indígena Nutabe Mayor de Medellín y Antioquia. Quiero solamente sacar un minutico para pedirle a Dios Madre y Dios Padre que nos oriente, que nos ilumine, porque quisiera de todo corazón que este auditorio estuviera a reventar, que estuviera lleno, porque es de interés general, es de la comunidad, y esto deja mucho que pensar, realmente que la comunidad no se haya movilizado. No sé qué tipo de convocatoria tuvo la comunidad, si se cumplió con todo ese ordenamiento o no. Igual ustedes que han venido haciendo el seguimiento a la situación, a la problemática que estamos tratando aquí, me imagino que deben tener
al día, haber revisado todos los documentos, la convocatoria a las comunidades sociales, a comunidades comunitarias, a la Defensoría, a la Procuraduría, todo lo deben tener ustedes al día, y si no, pues sacaríamos un ratico y miraríamos eso. Empezamos con que hay una estrecha relación del área protegida urbana Piamonte y la madre tierra, no podemos separar eso. El problema inicia cuando nosotros separamos las cosas, cuando las fragmentamos y creemos que Piamonte está por allá retirado, que no nos interesa y que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces aquí empezamos haciendo un ejercicio más de señalamiento, es de reflexión, es de llamado a esa unidad. Y empezamos diciendo que tierra es nuestro cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes lo sientan así. Tierra es nuestro cuerpo, agua es nuestra sangre, aire es nuestro aliento y fuego es nuestro espíritu. Si nosotros realmente entendemos esto y lo entronizamos, sabemos que no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Y esa es la razón que nos ha dividido, que nos ha fragmentado, porque creemos que nuestra madre tierra es una cosa que es diferente a los temas que estamos tratando aquí. Para nosotros, los descendientes de los ancestros Nutabe, área metropolitana, entre otros municipios de Antioquia, la tierra es nuestra madre nutricia. Para ustedes también, para ustedes, para cada uno de nosotros, es nuestra madre nutricia, es nuestro primer útero, de donde salimos y a donde volveremos. La tierra no es una cosa, y que aparentemente podamos manipular a nuestro antojo, y de hecho lo hemos hecho. Muchos decimos, claro que le hemos podido, pretendiendo enseñarle para que modifique sus leyes de origen y doblegue la cerviz ante nosotros como si nosotros la hubiésemos creado y no ella nosotros. Ahí empieza la fatalidad, ahí empieza toda la problemática que tiene el planeta Tierra, porque no es la comunidad bellanita ni la zona metropolitana, es el planeta Tierra. Estamos con ese mismo virus, estamos contaminados. Es posible que hasta haya quien diga de buena fe que humilde y respetuosamente le ha pedido permiso, convirtiéndola en su benefactora para ayudar a los más necesitados de derecho a la igualdad y justicia social. Pero un ciego guiando a otro ciego, los dos van al hoyo. Así que va muy rápido esto, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y la ausencia de la falta de sabiduría milenaria va mucho más allá de los avances de la ciencia, de la medición que el hombre contemporáneo y calculador le ha venido haciendo a Pachamama para justificar necesidades de sus hijos sin ningún reparo y respeto de nuestro planeta Tierra, acomodando al hombre simple en sus diferentes manifestaciones de expresión y categoría de poder. El área metropolitana, como autoridad ambiental, decreta el estado de alerta clasificado por colores y necesitará más que eso para tomar próximamente medidas aún más drásticas y significativas de valor trascendental, que aterrice el tema de la contaminación del medio ambiente, o sea, nuestra pervivencia aquí y ahora, y que no culpe a la población en general de sus vicios fatalistas y desacertados, como si nosotros fuéramos los inversionistas, o a nosotros nos han mantenido siendo un poco considerados en el solar de la casa, donde se acumula la basura y los animales de quinta generación. Las medidas que se vienen aplicando hasta hoy son paños de agua tibia, mientras unos sectores se pasan, ¿no? Mientras que unos, toca que ustedes sigan, o sea, nuestra pervivencia aquí ahora, y que no culpen a la población en general de sus vicios fatalistas y desacertados, como si nosotros fuéramos los inversionistas. A nosotros nos han mantenido siendo un poco considerados en el solar de la casa, donde se acumula la basura y los animales de quinta generación. Las medidas que se vienen aplicando hasta hoy son paños de agua tibia. Son paños de agua tibia, mientras unos sectores
mandatarios de la economía discuten entre ellos la responsabilidad que les compete. Por ejemplo, los del urbanismo dicen que el parque automotor es quien más contamina, y el parque automotor dice que son las empresas de las que más contaminan, y en consecuencia se tiran la pelota para tomar conciencia de lo que se viene haciendo con la vida saludable y para resolver, corregir y resarcir los daños y perjuicios garrafales a todas luces, y que durante más de un siglo, por poner un ejemplo, hemos venido hablando de potencializar prosperidad para todos sin tener en cuenta el daño que hacemos al aire, que es uno de los principios vitales de nuestra existencia, que como ya lo hemos manifestado, no es otra cosa diferente a nuestro aliento, que segundo a segundo inhalamos y exhalamos para poder vivir. ¿Será que eso no nos dice nada? ¿Será que es muy difícil entenderlo y salir de la inercia mental? Sin embargo, se programan proyectos y megaproyectos por los mandatarios estatales con planificadores e indicadores sectorizados con intereses individualistas y peor aún, en contravía de las leyes naturales, indistintivamente de quién los planifique y los lleve a la práctica, para la cual se necesita talar centenares de árboles, de hermanos árboles, entre otras aberraciones, para dar paso al progreso multidimensional de las civilizaciones, de las civilizaciones. Estos planificadores, turbados insensiblemente por el afán de responder a las necesidades monopolistas, ponen en riesgo inminente la vida del planeta Tierra, porque todo, absolutamente todo, está en sincronía vibracional para mantener el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza, quienes son las que nos reglan y permiten la vida. ¿Cómo vamos y qué plan de contingencia tenemos estructurado en el departamento de Antioquia para transformar la carga de niebla tóxica por encima de las ciudades del área metropolitana, entre otras, que aumentan día a día la forma de contaminación del aire más común y evidente? No obstante, existen diferentes tipos de contaminación, visibles e invisibles, que contribuyen al calentamiento global. Por lo general se considera contaminación del aire a cualquier sustancia introducida en la atmósfera por las personas que tengan un efecto perjudicial sobre los seres sintientes del medio ambiente. Creo que el documento queda aquí, pues los que sientan importancia o sientan necesidad de verlo, lo pueden ustedes adquirir y socializarlo. Tiempo. Porque el llamado es a toda la comunidad. Muchas gracias, señor Víctor, y procedemos, tiene la palabra el señor Anderson Mesa Correa, y se prepara el bloque de personas que vienen por parte de la constructora Capital, la señora Catalina Zuluaga Palacio. Muchas gracias. Yo creo que sí. Buenas tardes y muchas gracias pues por continuar en este espacio, que es uno más de los eventos que reflejan el compromiso ciudadano con respecto al área protegida. Varios de los expositores que han pasado han evidenciado el compromiso ciudadano que hay con respecto a este espacio y con respecto a la conservación en contextos urbanos. Entonces, muchas gracias a todos, porque logramos conocernos un poco más y a partir de ese conocimiento saber cómo nos preparamos para lo que sigue. Quería iniciar con esta imagen que hace alusión o que me recuerda a una de las personas que mayor contribuciones realizó al área protegida y que fue Iván Puerta, y que mencionaba que Piamonte y todos los ejercicios de conservación en el contexto urbano son conservación natural para incidir en la transformación de mentalidades, y es incidir en transformación de mentalidades que velen por la conservación natural. Entonces, así como hablamos tanto del pensamiento sistémico, esto ya es uno de los principios del pensamiento complejo, que es el principio asociado con la recursividad, pues que nada es causa y es efecto, y es causa y efecto al mismo tiempo. Entonces, algunas de las propuestas que fruto de los encuentros que hemos ido teniendo algunos compañeros, hemos levantado, están acá consignadas.
La primera que queremos presentar es asociada con la ampliación del área protegida Piamonte, y presentamos acá algunos argumentos que nos parece que son elementos que contribuyen a tomar esta decisión. La primera de ellas es el área protegida se encuentra en la actualización del plan de manejo que esperábamos haber tenido, pues ya haber recibido para hace un año, pero que hasta este momento lleva un proceso bastante eficiente. Entonces, aprovechando que todavía no se tiene el plan de manejo, que es el que orienta los ejercicios en el área protegida para los próximos 5 años, entonces hacer uso de ese proceso de actualización para una ampliación del área protegida. Recordar que uno de los objetivos de conservación está asociado con la búsqueda de conectividades, entonces la ampliación contribuye a eso. Otro de los elementos es que parte de la ampliación que proponemos está asociada a zonas de retiro y a la zona de nacimiento de la Quebrada Santa Ana, lo que podría ser para la institucionalidad lo que denominan un mango bajito, pues sería fácil de trabajar en ese ejercicio. El crecimiento poblacional que está teniendo la comuna debe ir acompañado no solo de vías, sino del incremento de espacialidades públicas verdes. Y otro elemento que nos parece que contribuye a esos ejercicios de conectividad es que acá en la zona arriba de la zona de nacimiento, ya por el plan de ordenamiento territorial, aparece una zona de recuperación para la conservación ambiental, es decir, se garantizaría ya la conectividad hacia arriba. El segundo punto sobre el cual queremos como invitar a generar reflexiones está asociado con las resistencias que se han venido generando al interior del área protegida y que dificultan el desplazamiento de múltiples especies, como lo mencionaba ahorita Leo, que mencionaba, pues evidenciaban zarigüeyas, comadrejas y otro tipo de riqueza en fauna. Entonces, con respecto a las resistencias, esta vía que aparece acá es la ampliación que se realizó sobre la que baja del Hospital Mental y que están proponiendo ampliarla, comiendo parte del área protegida hasta llegar más abajo. Entonces, la ampliación de esa vía incrementa la resistencia y el flujo como tal de las especies para pasar de Piamonte hacia La Loca, que es una de las conectividades que mencionó el secretario que les interesa. El segundo es que la construcción del puente que plantean acá significa una nueva resistencia para el flujo de la biodiversidad existente en el área protegida, y no solo una resistencia desde el punto de vista físico, sino que asociada a esa vía se va a incrementar la contaminación lumínica y sonora, que va a impedir, por lo tanto, que las especies puedan habitar toda esta área como uno quisiera. Esto ya se ha evidenciado en el área protegida, que fruto de las construcciones que se tienen en este momento, uno puede caminar por el bosque a las 7 de la noche y está bastante iluminado. Entonces se está generando desplazamiento de fauna porque ya no cuentan con las condiciones para ello. La tercera es la instalación de mallas y telas de cerramiento que ha venido realizando la constructora, significan otra barrera. Esta que la instalaron en el año 2014 y gracias a un ejercicio ciudadano la tuvieron que desplazar por orden de la autoridad ambiental, y esta que sabía más la ciudadanía quien la había instalado que la misma constructora. Bueno, ese otro elemento sobre el cual queremos reflexionar es que la geometría que tiene Piamonte hace que la relación área-perímetro dificulte la conservación los ejercicios de conservación en ella. Entonces, nuevos proyectos de vivienda van a aumentar la presión sobre el área protegida. Se presenta una relación un índice de forma de 1.7, que es mayor al que plantean de 1.5 para nodos de conectividad. Es necesario aplicar el artículo 31 que mencionaba Edwin, y sobre el cual la institucionalidad ha realizado escasos o nulos ejercicios de reflexión. Se requiere una institucionalidad articulada y comprometida para hacer ejercicios más sólidos de conservación. Acá en las imágenes se logra evidenciar
las múltiples afectaciones que se han generado sobre el área protegida debido a esa relación área-perímetro y debido a la escasa articulación entre la institucionalidad y el bajo ejercicio de control de la misma. Cuando Capital en 2014 se corrió para acá, cuando Capital en 2017 la institucionalidad lo hizo correr hacia acá, porque al parecer pues mencionan que tienen muy claros los límites, pero ya en múltiples intervenciones hemos visto que no los tienen tan claros. La gallera y la caballeriza, que no lleva 15 días, ni 20 días, ni 30 días, sino que lleva buen tiempo allá. La zona que mencionaba Leonel Rodríguez en su presentación sobre la ciudad del hospital mental, que no es solo un espacio de múltiples residuos sólidos, sino que es un espacio donde ya también hay múltiples vivientes en la zona. La valla que en múltiples ocasiones se ha mencionado y que se encuentra en terrenos que desde el 2011 se viene pidiendo que se aclare la propiedad del mismo. Y esta de acá es de las caballerizas y las pesebreras, que anteriormente no entraban al área protegida, pero ya incluso empezaron a pasar desde donde se encuentran las mallas, que es el área sobre la cual ejerce control la Secretaría de Medio Ambiente, y ya próximamente los veremos quizás caminando cerca a la casa. Otro elemento, la conectividad y la circuicidad. En este quiero como que tengamos muy presente esto. El nacimiento de la quebrada Santa Ana, que es una de las áreas que recomendamos se incluyan dentro del área protegida, es importante porque nos une con la quebrada Molinares y con la Guzmana. Entonces esta zona cobra gran importancia. El costado sur de Piamonte es una conexión con la quebrada La Loca. Donde afectemos esta zona, que afectamos esa conectividad. Esta conectividad por acá tenemos conectividad con la Arboleda y por lo tanto con la Guzmana, y tener muy presente que la conectividad con la Loca y con el Hato realmente es la conectividad con el río Aburrá. Y lo último es pasar de esa conectividad estructural a lo funcional, haciendo uso de los múltiples estudios que ha levantado la ciudadanía, que ha levantado la institucionalidad, y que evidenció que Capital no incorpora de manera adecuada porque proponen ciertos individuos arbóreos. Muchísimas gracias a Anderson. Quiero contarle a la mesa principal que termina acá la participación de la ciudadanía e institucionalidad, y damos paso entonces a las ponencias por parte de la constructora Capital. Tiene la palabra la señora Catalina Zuluaga Palacio. Buenas tardes a todos. En nombre de la constructora, queremos dar los agradecimientos por este espacio. Todas las ponencias que estuvieron toda esta mañana y la que estuvo ahorita, las hemos visto como unas críticas constructivas, nunca destructivas. Ponencias, muchas muy estructuradas, que hemos tomado atenta nota, porque nosotros siempre no hacemos nada al escondido, y por eso estamos tomando atenta nota. Están casi todos los profesionales que han participado en este proyecto. Entonces quiero pues como dejar como un agradecimiento, y que sepan que la constructora no los ve como están en contra, no, en ningún momento. Lo segundo, ustedes como comunidad son tan importantes para la constructora que hemos realizado socializaciones con cada uno. Para mí no es ajeno muchas de las personas que hay acá, porque hemos participado, si no estoy mal, en 18 o 19 reuniones con ustedes. Entonces pues no es ajeno para mí algunas de las caras. Quiero contarles que si bien Ciudad de los Puertos es un proyecto general con varias etapas, pues en la parte ambiental, por lo menos en el tema de recurso flora, lo hemos trabajado de una manera independiente. Hemos tenido permisos de manera independiente, no realizamos inventarios forestales globales,
porque tenemos un compromiso y una responsabilidad ambiental. Nosotros no talamos por talar, nosotros esperamos a que un proyecto llegue a un punto de equilibrio para tener la tranquilidad y la certeza de que si vamos a talar árboles es porque vamos a desarrollar un proyecto y porque vamos a cumplir con sus compensaciones. De esa misma manera, como tratamiento individual, tenemos el manejo ambiental. En cada una de las obras se cuenta con directores ambientales y adicional a eso hay una interventoría ambiental externa que esté cuidando. No puedo decirles que somos perfectos, todos tenemos errores, pero más que nadie la autoridad ambiental y la inspección ambiental de Bello sabe que hemos cumplido. Claro que nos han hecho requerimientos, muchas de las personas de aquí dicen hay interrogantes. Señores, se los resuelvo, como abogada sí hemos recibido requerimientos, nos hemos notificado de ellos y hemos dado respuesta dentro del término legal y cumpliendo con eso. Prueba de eso están los expedientes, tanto de la inspección ambiental del municipio de Bello, ahorita ve la inspectora, ya no la veo, y también dentro del área metropolitana. Respecto al tema de conectividad, uno de los ponentes decía que Constructora Capital había interpuesto un derecho de petición para no hacerlo. No lo miren de ese lado. ¿Qué es lo que pasa? Como se los dije, hubo proyectos que solicitamos permisos hace más o menos 2 o 3 años y esos permisos salieron sin estudio de conectividad. Por ende nosotros les dijimos por qué sí en unos y por qué en este no. Una vez el área metropolitana nos contesta, yo creo que más se demoró contestando que nosotros contratando a una empresa externa para que elaborara el estudio de conectividad, y hoy tenemos la certeza que es una empresa seria, que se los van a mostrar, que se los van a socializar, y lo más seguro es que muchas de las inquietudes que ustedes han puesto hoy, muchas sean resueltas, otras no, pero muchas estoy segura que lo van a hacer. Respecto a la vía, señores, yo se los he dicho, personalmente me he parado en todas las socializaciones y les he dicho, la vía no es porque Capital lo quiere hacer, es una obligación, son ustedes los que tienen que ir al municipio, no es que Capital quiera ese proyecto. No estaba mal, son 19 reuniones que se han realizado entre el periodo de febrero a noviembre del 2017, requerimientos de la autoridad ambiental. Las reuniones no solamente son con la comunidad, son con las urbanizaciones Puerto Nuevo, con el Hospital Mental, con la Secretaría del Medio Ambiente, funcionarios, con el doctor secretario del Medio Ambiente, el doctor Osvaldo, hemos tenido 3 reuniones, asimismo con la mesa ambiental y hemos realizado recorridos. De cada una de estas reuniones, de cada una de estas socializaciones, tienen las pruebas la autoridad ambiental, porque siempre tenemos registro de asistencia y registro fotográfico de cómo se hacen las convocatorias, de qué explicamos, de que se levantan el acta, que se han enviado las actas a los correos electrónicos respectivos. Entonces es importante que sepan que para nosotros ustedes son importantes. Hay un compromiso abierto y ese compromiso, señores, se los vamos a cumplir hoy. El compromiso es que nosotros quedamos de socializar el estudio de conectividad. Y tiene toda la razón el compañero que lo dijo ahora. ¿Por qué no lo hemos realizado? Porque yo misma se los dije, no lo socializo hasta que no esté aprobado por la autoridad ambiental. Hoy no está aprobado, no tengo un documento legal, tengo un informe técnico, pero este es el momento para socializarlo. Por eso Corporación Merceditas hoy se los va a poner punto a punto para dar un cumplimiento a ese punto que teníamos pendientes con ustedes. Tengo la inquietud, frente a una inquietud que dijo un compañero ahora, de que hay personas enfermas a consecuencia de la construcción de Ciudad de los Puertos. Quiero decirles que no existe una comunicación oficial, un requerimiento, una carta dirigida a la constructora, que nosotros nos estamos enterando en este medio y que invitamos abiertamente a las personas que se vean afectadas a que nos lo hagan saber, porque no las conocemos. Respecto al tema de las actas de vecindad, quiero decirles que se han realizado. Debe haberlas entre las actas de vecindad y el inicio de la obra, el principio de inmediatez, y eso lo hemos cumplido.
en los predios que colindan directamente con cada uno de los proyectos, cuentan con actas de vecindad. Entonces también lo hemos logrado. Ya, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a usted, Catalina. Y tiene la palabra el señor Jorge Andrés Giraldo. Se prepara el señor Víctor Manuel Martínez. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Giraldo. Yo soy ingeniero forestal, magíster en bosques y conservación ambiental, y actualmente estoy cursando mis estudios de doctorado en ecología. Soy un apasionado de la investigación ecofisiológica de árboles y de cómo estos, cuál es su papel de los árboles en el funcionamiento de los ecosistemas. Estoy aquí para presentar una parte de esta presentación, que es básicamente el inventario forestal. Posteriormente continuarán los compañeros de Corporación Merceditas. Les cuento que el inventario forestal se hizo a través de la empresa consultora Planeta Verde. Entonces aquí se reúnen todos los estudios técnicos que a lo largo de la jornada la comunidad ha estado requiriendo. Partamos de hablar de los objetivos de esta presentación. Pues son básicamente realizar un diagnóstico de las condiciones actuales que presentan las comunidades de flora y fauna en las áreas de influencia del proyecto Ciudad de los Puertos. Realizar un estudio de conectividad ecológica en un escenario de proyecto y en un escenario con proyecto, analizado cuantitativa y cualitativamente, así como las posibles afectaciones de este. Se elabora también un diseño de paisaje en el marco del proyecto. Bueno, todos sabemos que las coberturas de la zona de influencia o del área de influencia del proyecto, básicamente encontramos pastizales arbolados, zonas urbanas discontinuas donde hay zonas verdes, algo de árboles. Encontramos también algo retiros de quebrada donde realmente se encuentra la mayor cantidad de la vegetación, como vamos a ver. Aquí está un poco mejor caracterizada las coberturas. Este es el área del proyecto. Esta es la zona sur, donde tenemos la quebrada La Loca. Por acá tenemos la quebrada Santa Ana. Lo que está en azul básicamente son las rondas hídricas, donde se concentran la mayor cantidad de coberturas vegetales, la mayor cantidad de árboles. Tenemos una área de influencia, que es lo que delimita, área de influencia directa, que está delimitado por el polígono morado. Tenemos una área de influencia directa, que básicamente está delimitada por el polígono verde, que lo veremos mejor acá, que es básicamente esto. Y observen que casi todo está caracterizado por tejido urbano discontinuo, ¿sí? Y en esos sitios realmente la vegetación no es tan grande, o digamos el número de árboles no es tan alto como veremos en el inventario forestal. Se hizo un inventario forestal en 4 puntos específicos. Tenemos un proyecto que es Puerto Azul, el polígono de afectación que hay ahí está asociado a una cantidad de árboles que ya les mencionaré,
que son básicamente 69 árboles. En Puerto Ventura, que son estos árboles que se registraron en este sector, registramos 58 árboles. En Puerto Paraíso hay una mayor cantidad de árboles, 364. Y la obligación de la vía que conduce al proyecto Puerto Alegre presenta 362 árboles. En total se registraron 853 individuos, ¿sí? Estos árboles básicamente se registran desde 1 centímetro de diámetro, se identifican a nivel de especie y pues en cada uno de estos polígonos se hizo un censo, se hicieron recorridos para verificar que no quedaran faltando individuos, se calcularon unos índices de diversidad y se evaluaron principalmente si las especies registradas estaban en alguna clasificación ecológica o categoría de amenaza. Bueno, entonces en el inventario forestal encontramos que se registran 22 familias. Principalmente el mayor número de individuos lo registra la familia Cupresacea, que básicamente son cipreses, ¿sí? Con 424 individuos. Y tenemos registradas 47 especies. Estas especies son estas: cipreses, mangos, urapanes, eucaliptos, búcaros, guayabas. Miren que casi que la mayor cantidad de especies que tienen más individuos, las especies más importantes, son especies foráneas, ¿sí? Aquí tenemos un detalle: ciprés, tenemos 424 cipreses, 51 mangos, 45 urapanes y bueno, y un poquito, 2, 3, 4, 5 individuos por especie de un montón de especies, ¿sí? Bueno, aquí les presentamos la distribución diamétrica. Esto básicamente lo que nos permite es entender qué tamaño en diámetro tienen los árboles. Observen que hay una gran cantidad de árboles que tienen entre 15 y 30 centímetros, pero también hay una gran cantidad de árboles que tienen entre 1 y 15 centímetros, ¿sí? Esto quiere decir que hay regeneración de especies o que simplemente hay muchos arbustos. Realmente hay más arbustos que regeneración, y la regeneración existente es principalmente de ciprés, que es la especie más abundante. Bien. La distribución altimétrica, encontramos que la mayor cantidad de árboles está representada en la clase altimétrica de 3 a 6 metros, de 6 a 9 metros y de 9 a 12 metros. Árboles de más de 12 metros realmente no son tan abundantes. Aquí tenemos en un cuadro el índice de valor de importancia, que básicamente se calcula a partir de la densidad de árboles y la dominancia de estos árboles. La dominancia hace referencia al tamaño, como lo presentamos anteriormente, se calcula como el área basal y la abundancia. Encontramos que la especie más importante, según el IBI, es Cupressus lusitanica, el ciprés, una especie foránea. Entonces, miremos que de ese inventario de los 853 individuos encontramos que 77% son foráneos y 23% nativos. Las intervenciones propuestas en estos proyectos básicamente son conservación, trasplante y apeo. De conservación se proponen 412, de apeo 415 y de trasplante 26, ¿sí? De los cuales que se proponen para apeo, el 80% son foráneos y el 20% nativos. Aquí está el listado de las especies foráneas, son estas son las nativas y estas son las que se proponen para trasplante. Y un cuadro donde se discrimina las especies.
Muchas gracias, Jorge. Damos la palabra al señor Víctor Manuel Martínez y se prepara Jaime Andrés Garizábal. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Martínez. Soy biólogo egresado de la Universidad de Antioquia y estoy culminando mis estudios de maestría en bosques y conservación en la Universidad Nacional, pues aquí en la sede de Medellín. El área de trabajo mía es sistemática de la conservación y conectividad ecológica. Yo estuve a cargo de la modelación de lo que fue el estudio, pues, de conectividad. Bueno, ¿qué entendemos conectividad? Conectividad es un término que está muy asociado a lo que es el tema de la fragmentación. De hecho, son conceptos opuestos, ¿cierto? Cuando hablamos de conectividad ecológica, estamos hablando de cómo las poblaciones en un entorno determinado pueden interconectarse entre sí, ¿cierto? Es una dinámica muy similar a lo que podemos considerar como isla-continente, que una isla que un continente va abasteciendo una isla, o que se va generando una dinámica entre isla y isla, etcétera, ¿cierto? Esto ocurre con la conectividad ecológica. Ahora, la conectividad en lo que es todo el Valle de Aburrá ha venido evolucionando durante los últimos años, donde de hecho la autoridad ambiental ha ido fortaleciéndose más y más en cuanto a los requerimientos se refieren. Inicialmente se partió con la idea, con un concepto de conectividad que era muy cartográfico, que era básicamente basado en temas de índices, pero índices que eran medidos. Ahorita alguien lo mencionó, el índice de forma, por ejemplo, ¿cierto? Que es que no es más que una relación de área y perímetro, y que por ende no nos va a dar un valor real de lo que tenemos, por un tema muy importante que es la funcionalidad, porque cuando hablamos de conectividad ecológica también entra esto, la funcionalidad, ¿cierto? Posteriormente entonces se han venido implementando una serie de metodologías que fuimos las que, siguiendo pues consejos del área, etcétera, terminamos aplicando pues para este proyecto. Bueno, como objeto de estudio se siguió el recomendado por la autoridad ambiental. De hecho, es cierto, ha habido una discusión en los años recientes sobre la idoneidad o no de usar pues Nothoceurus granatensis como un objeto de estudio para la modelación de los estudios de conectividad. Sin embargo, bajo el concepto pues de que es una especie que tiene una movilidad pero que realmente puede afectarse, ¿cierto? Sobre todo la permanencia en los ecosistemas urbanos puede verse afectada por el cambio de las variables ambientales en un entorno determinado, pues se viene tomando en cuenta que es una especie que pues es más o menos un modelo representativo, ¿cierto? Porque por ejemplo si tomamos las aves, en especial las aves que van a estar en un ambiente urbano tan intervenido como el que tenemos acá, pues vamos a encontrarnos con grupos que en general van a tener una alta movilidad, y básicamente lo que buscamos desde la conectividad es asegurar una movilidad pues que vaya a representar a la mayor cantidad de grupos posibles. Bueno, entonces este estudio lo aplicamos pues en tres aspectos principales, ¿cierto? Que son el aspecto estructural, el funcional y dinámico. La parte estructural la abordamos con el clásico pues índice de forma, ¿cierto? Sin embargo, no le dimos pues tanto peso a esto, porque por ejemplo bajo este índice de forma, un área como la reserva de Piamonte viene siendo más un corredor que un fragmento, cuando potencialmente entendemos que esa área puede llegar a ser en efecto un nodo, un elemento que sea de alta importancia para la conectividad ecológica local. Bueno, adicionalmente entonces calculamos otros índices, que son la probabilidad de coincidencia del paisaje, que es lo que nos dice qué tanto del paisaje que tenemos está efectivamente ocupado por un hábitat de la cual la especie pueda hacer uso, ¿cierto? Hablamos de un ecosistema urbano, entonces estamos teniendo en cuenta que tenemos una matriz llena de construcciones en donde vamos a encontrar algunos remanentes importantes de vegetación que van a ser los que van a garantizar tanto el movimiento como la permanencia de la especie en un sector determinado. El índice integral de conectividad, que básicamente nos dice el estado global de la conectividad del sistema, y la probabilidad de conectividad, que es qué tanto puede llegar a moverse el individuo dentro de ese sistema. Adicionalmente,
hicimos una modelación pues empleando la teoría de circuitos, que lo que hace es hacer un análogo a cómo la electricidad se mueve a través de una resistencia, haciendo un análogo a través pues, del paisaje evaluado, y esto lo obtuvimos pues realizando pues un modelo de idoneidad de la especie en lo que definimos como zona de estudio, ¿cierto? Bueno, ¿y qué fue pues lo que definimos? Perdón. Creo que, bueno. ¿Cómo determinamos la zona de estudio? El área de estudio fue determinada a sugerencia pues, de la misma autoridad ambiental a través de un método, pues, de métodos estadísticos, métodos cartográficos, que es con el análisis de determinación de cuencas llamado watershed. Esto lo que hace es que básicamente a partir de un modelo de elevación digital se encarga de dividir la zona pues como en las cuencas, en las potenciales cuencas en las que se puede encontrar, ¿cierto? Entonces, el tamaño que usamos fue el tamaño de lo que sería una microcuenca, que es 2.500.000 metros cuadrados aproximadamente. Y aquí pues tenemos el proyecto y el área pues que determinamos como para el estudio de conectividad. Posteriormente procedimos a la construcción de la matriz de resistencia, ¿cierto? Para esto usamos una imagen satelital tomada pues el 29 de diciembre de 2015. A esta imagen se le calculó lo que se llama el índice, el NDVI, que es un índice pues de vegetación. El satélite toma pues una imagen y el reflejo de esa imagen va a variar dependiendo de si tenemos áreas verdes, si tenemos áreas construidas, etc. Y finalmente pues a partir de esto generamos una reclasificación de las coberturas en la zona y se generó un modelo de distribución potencial del bicho, perdón, del Notoceurus en la zona. Y entonces las áreas con mayor probabilidad de ocurrencia fueron las que nosotros conformamos como núcleos. Listo, aquí tenemos entonces cómo quedó el área, no se ve bien acá pues el área del watershed, se ve acá el área de estudio, pero lo hicimos pues como una escala un poquito mayor, ¿cierto? Para evitar de pronto algún sesgo, y se puede ver digamos como la probabilidad de ocurrencia, que la inverso de esto sería la matriz de resistencia al movimiento de la especie pues que usamos. Finalmente procedimos pues a lo que es el cálculo o a la identificación de las áreas críticas y las áreas prioritarias para la conservación. Lo que vamos a tener como áreas críticas son aquellas áreas donde la conectividad ya se encuentra, digamos, en unos niveles muy bajos, ¿cierto? Y que debe ser, pues, de hecho, fortalecida. Y como áreas prioritarias, aquellas zonas donde, pues, se deben generar iniciativas para que esta conservación, para que la conectividad pueda realizarse, porque en estas áreas vamos a encontrar por lo general lo que son las llamadas rutas de bajo costo, que ya lo voy a explicar en un momentico. Entonces tenemos acá el área del proyecto y acá, por este lado, tenemos precisamente un área en lo que es la parte de la Reserva de Piamonte hacia el norte, lo que sería un área prioritaria para la conectividad ecológica y en el sector, que de hecho es algo que coincide con lo que han venido diciendo. Más arriba pues encontramos otras y de hecho pues hay posibilidad como de generar un sistema entero, como lo explicó pues un compañero mucho más atrás. Finalmente entonces procedimos a lo que es el cálculo de las rutas de bajo costo. ¿Qué son las rutas de bajo costo? En todo este modelo, las rutas de bajo costo son aquellas zonas por donde existe una mayor probabilidad de movimiento, ¿cierto? Esto se hace a partir de unas distancias matemáticas que el software calcula y que entonces se constituyen en el escenario ideal para dirigir eventos de compensación o de enriquecimiento o de instalación de puentes de fauna. Aquí tenemos entonces, esta es un área prioritaria, esta es otra prioritaria, ¿cierto? Toda esta parte. Tenemos aquí pues donde se realizará la obra y tenemos acá en este costado la generación de una ruta de bajo costo. Este punto en particular es de gran importancia, puesto que en esta zona actualmente se encuentra, digamos, podría decirse que la conectividad es más o menos, ya que tenemos es un área con pastos arbolados. Sin embargo, si en esta zona se generase un enriquecimiento que pudiese permitir un aumento en la densidad de árboles, estaríamos estableciendo un... Muchas gracias, Víctor. Tiene la palabra el señor Jaime Andrés Garizábal y se prepara el señor Manuel Bernal Escobar. Buenas tardes.
para redondear lo que decía mi compañero, pues una cosa importante es que nosotros trabajamos siempre en equipo, hablando, nosotros no solo somos tres, o sea, aquí estamos, digamos, el coordinador de fauna, el coordinador de la modelación, ahorita habla mi compañero Manuel, y detrás de eso hay otro montón de compañeros que también hacen la parte de valoración ambiental, desde el componente fauna-flora, ¿cierto? En el caso de fauna, pues yo les voy a hacer pues como no hay mucho tiempo, solo les voy a explicar más o menos qué hicimos y qué fue lo que principalmente encontramos, haciendo como énfasis en la parte funcional, que es lo que nos interesa para poder articular con la parte de conectividad. O sea, no es lo mismo hacer un inventario en un bosque urbano, en un bosque en zonas rurales, depende de esos resultados, es que se direcciona en la parte de conectividad. Entonces, en el caso de fauna, inicialmente es importante decir que nosotros tenemos como base siempre los requerimientos del área metropolitana que estén vigentes en el momento en que pues, empezamos a hacer el estudio, porque eso varía mucho en diferentes regiones y depende del contexto, entonces siempre tenemos esta base. Y no solo los requerimientos, sino iniciales bajo los cuales partimos, sino las aclaraciones que nos piden en todo el proceso, en aras pues, de siempre estar aclarando. El diseño de muestreo de fauna, pues nosotros priorizamos algunas especies o grupos de fauna que tienen más una facilidad de adquirir datos sistemáticos, que es lo que le permite a uno poder comparar en el tiempo y en el espacio. Una lista de especies no suele decir mucho, es una cosa, sobre todo si es histórica, no puede uno comparar si no tiene métodos estandarizados. Entonces, digamos, en el 2014, con la Sociedad Antioqueña de Ornitología, yo qué pena ni me presenté, soy Jaime Garizaba, el biólogo, tengo énfasis en ornitología y estoy terminando mi maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en la Nacional. Y digamos que de esos procesos urbanos que llevo ya unos 7 años estudiando ecología urbana, teníamos ya un estudio en el área de Piamonte y en áreas cercanas, el estudio que ahorita en otra ponencia la mencionaron, donde teníamos unos puntos de conteo de aves sistemáticos hechos con 2 observadores. Entonces aquí los podemos visualizar como los puntos que tienen estos puntos se visitaron, eso fue en un estudio del 2014, en 4 oportunidades y se hizo con un máximo de individuos una ponderación para tener una riqueza asociada a cada punto. Y ya luego, como conociendo el área puntual del proyecto, montamos otros puntos adicionales como para tener más representativo toda la zona. Bueno, en cuanto a métodos, inicialmente les quisiera medio explicar. Lo de los censos es un radio de 25 metros, donde estamos 10 minutos, observadores calificados de mínimo 5 años de observación, pues que tienen esa experiencia. Ahí anotamos el número de especies, el número de individuos escuchados y vistos, y como les digo, repetimos varias veces. En estos puntos también se anota la ardilla, porque es un individuo diurno que permite hacer muestreos, digamos, simultáneos con aves, pero aparte de eso también tenemos profesionales que estudian otros grupos, entonces incluso instalamos una cámara trampa. El problema es que pues se la robaron, o sea, la dejamos instalar y se la robaron 4 semanas, entonces no pudimos tener datos precisos de las fotos, ¿cierto? Pero igual hicimos muchas entrevistas y con recopilación también de otra información y recorridos buscando indicios, huellas y otras cosas. También se hizo una compilación completa de aves, anfibios, reptiles, mamíferos, y también por un requerimiento adicional se hizo una lista de mariposas. Aquí es una cosa resumida, pues en el estudio que es de acceso público pueden revisar la lista completa. Muchas de las especies que han mencionado los compañeros que expusieron ahora están en esa lista precisamente. Y aquí es un resumen en cuanto a diferenciación de áreas, porque nosotros, digamos, tenemos, para entender el sistema como un paisaje, diferenciamos la zona más amplia que estudiamos como el área indirecta y empezamos a discriminar una zona ya más puntual que puede verse afectada, y exactamente la zona de intervención, que es donde se tumban los árboles, o donde van a haber intervenciones y a haber un intercambio, pues digamos que va a haber una transformación del paisaje. En esa diferenciación encontramos que, como también lo mencionó mi compañero, las zonas donde va a haber la mayor intervención tienen una riqueza de todos los grupos considerablemente menor a las zonas que están en los alrededores, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, aves como el grupo 76 especies. Esto no es una lista. O sea, pueden haber más especies, pero estamos hablando del muestreo específico que hicimos, ¿sí? Estas listas se siguen, digamos, enriqueciendo con el tiempo. 18 mamíferos, 68 especies en el área directa y 31 especies en el área de intervención. El grupo más diverso es aves, seguido de mamíferos y reptiles y finalmente anfibios. Todas estas especies
Hay unas excepciones, sí, pero la mayoría de esta riqueza que está representada en la lista son especies urbanas que tienen una, digamos, alta tolerancia a la transformación y que son capaces de adaptarse a nuevos ambientes, lo cual es lógico debido a que esta zona históricamente ya ha sido transformada y pues, digamos, la flora ya estaba establecida como una flora principalmente exótica. Sin embargo, hay algunas especies de mamíferos como la zarigüeya, algunos lagartijas del género Anolis, aunque esta foto es de un gecko, y algunas aves que tienen requerimientos específicos ecológicos que tienen una importancia mayor. Bueno, para terminar esta parte les quiero mostrar que esta es una curva de acumulación de especies que lo que le dice a uno si el muestreo que hizo es representativo. En total fueron 26 puntos de conteo, 4 repeticiones cada uno de 10 minutos. Y después los análisis estadísticos nos dicen que efectivamente todos los, o sea, el muestreo que se hizo es por ahí 85, 80 y pico % representativo, lo que quiere decir que la mayoría de especies que pueden estar en la zona efectivamente se registraron durante estos muestreos. Esto es como un comparativo que, digamos que nosotros a lo largo de los años hemos recopilado información en muchas zonas urbanas y tenemos indicadores en diferentes puntos del Valle de Aburrá y algunos referentes externos, y lo que quiero mostrar acá es, en achuradito, es que hay una variación muy amplia en la zona que estudiamos. O sea, tenemos zonas de unos índices muy bajos y en la misma zona índices un poco más altos. Entonces, digamos que es importante entender cuáles son esos puntos para saber en dónde hay que centrar más esfuerzos de conservación y de compensación en caso de cuando se realicen. Esto es otra cosa importante, que es cómo se asocian los puntos de muestreo entre sí, porque cuando uno habla de conectividad es importante saber, digamos, si son los hábitats o si son las zonas que uno estudia los que tienen más relación entre sí, porque eso le da a uno un indicador de cómo se distribuye esa diversidad y cómo se relaciona entre sí. En este caso es como con aves principalmente, que es el que tenía más datos sistemáticos, y tenemos en este clúster, pues en ese agrupamiento, le señalo como diferentes pares que se han formado, que se formaron en el muestreo, que están asociados a los mismos tipos de hábitat, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, estos puntos están asociados a zonas de plantación forestal, sobre todo dominados por ciprés, sin regeneración, con regeneración, comparten, lo mismo que estos que son sin regeneración, o sea, hay una asociación entre el hábitat y la, digamos, similitud que existe entre los puntos de muestreo. Eso también pasa con las zonas de retiro, los dos puntos que hicieron en zonas de retiro se agruparon, y pasa pues en general con diferentes hábitats, zonas verdes. Entonces eso dice que efectivamente la diversidad sí responde a esa heterogeneidad amplia que existe en la zona. Para ver ya asociaciones espaciales más puntuales, tenemos diferentes interpolaciones que hicimos y pues el patrón que encontramos usando la ardilla, usando una especie de rastrojerita y otra especie también migratoria que se asocia a sotobosque, que las zonas como donde hay mayor concentración o probabilidad de ocurrencia de estas especies y de la riqueza de aves como a nivel general se asocian sobre todo en la parte del hospital mental y algunas zonas de Piamonte, sobre todo donde hay más representatividad de especies que no son exóticas, lo cual pues nos dice, bueno, el tiempo ya se... El plan de manejo es una cosa que de hecho hace 15 días le hicimos muchos más ajustes que pidieron, ¿sí? Entonces está muy asociado a los puntos que Víctor recomienda como puentes de fauna, y lo más importante aquí es, para mí, el monitoreo, que se propone monitoreo 2 veces al año, donde se represente diferentes temporalidades, para ver qué pasa no solo ya, sino a medida que avance el proyecto y se empiecen a generar las compensaciones forestales. Que va a ser tiempo. Muchísimas gracias. Damos paso entonces al señor Manuel Bernal Escobar. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Bernal, soy ingeniero forestal, también tengo una maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y a cargo mío estuvo la compensación forestal del proyecto. Inicialmente y a manera de introducción pues quiero referirme al manual de la alcaldía del 2011, donde recogen como todos los servicios ecosistémicos que prestan los árboles en la ciudad.
¿cierto? Son captadores de dióxido de carbono, producen oxígeno, regulan el agua y regulan el clima también, entre muchas otras cosas. Para esta compensación, entonces propusimos 3 tipos de arreglos de siembra, ¿cierto? Un bosque urbano, un bosque nativo y unas zonas verdes urbanas, dependiendo del espacio en el que teníamos disponible para sembrar. Siempre atendiendo a los requerimientos del área, compensaciones 3:1, a veces 4:1, depende de la resolución que ellos emiten, y considerando siempre también algunos directrices que ellos dan. Máximo 10% de participación por especies, es decir, si tenemos una compensación de 1000 árboles, solo podemos tener 100 individuos de la misma especie. Y la otra era que al menos el 60% de esos individuos fueran árboles. El otro 40% pueden ser entonces arbustos, palmas, entre otros. A partir del bosque urbano, entonces quisimos diseñar una estrategia que sirviera con 2 propósitos principales. Uno, hacer de barrera, ¿cierto? No, a veces en las unidades, en las zonas urbanas, queremos algo de independencia de los agentes externos, entonces proponemos estos que sean barreras, o esas mismas barreras a veces, si estamos del otro lado desde el punto de vista ecológico, pues nos sirven como corredor para las especies de fauna, ¿cierto? Siempre tenemos que tener en cuenta aquí que estas especies deben tener una arquitectura arbórea especial, ¿cierto? Que den valor estético, pero que no generen problemas estructurales en las construcciones que tenemos alrededor. Pueden haber raíces muy fuertes que dañan tuberías, especies de árboles que a medida que crecen las ramas viejas tienden a caerse, a podrirse, a caerse solas, o frutos muy grandes que también pueden causar daños. Entonces, este bosque urbano estaba pensado para crear coberturas boscosas en zonas abiertas, es decir, estos pastos arbolados queremos densificarlos, mínimo pensando en una distancia de siembra de 4x4, esto sería alrededor de 625 individuos por hectárea. El otro arreglo que consideramos fue el bosque nativo. Aquí lo que queremos es lograr una cobertura boscosa, siempre con individuos nativos. No me gusta en ninguna de mis propuestas de compensación incluir especies exóticas, foráneas o introducidas. Siempre tiendo por usar nuestras especies y digamos este bosque nativo va más encaminado al enriquecimiento de las coberturas forestales existentes, es decir, a fortalecer esa vegetación en los retiros de la quebrada La Loca y las quebradas Santa Ana. Aquí en la figura en la parte inferior pueden ver más o menos como un esquema de la siembra que proponemos. El otro arreglo forestal que planteamos fueron zonas verdes urbanas. Esto pues simplemente es un nombre que le pongo, pero también lo pueden ver ustedes como paisajismo o intervenciones en el espacio que van a estar muy ligadas al diseño arquitectónico de la obra, ¿cierto? Entonces queda una jardinera, queda un parquecito, queda una rotonda, y entonces aprovechamos esos espacios para ubicar, para establecer especies que ofrezcan sombra, que ofrezcan, digamos, una mejor calidad de vida en esos espacios, y siempre ligado al esparcimiento y a la parte lúdica pues, de la población que vive ahí. A mano derecha tienen la lista de especies que propuse para la compensación. Son 50 especies, todas nativas. Pasamos de tener 35 especies nativas en toda el área de Piamonte a tener 50. Entonces, desde este punto de vista de las especies nativas, vamos ganando un poco, ¿cierto? Digamos, todas las especies tienen su origen. Si ven el segundo par de columnas al fondo, dice introducida o nativa. Casi todas, bueno, a excepción del mango y
ciertas especies que ya las tenemos como muy interiorizadas dentro de nuestra vida, ¿cierto? ¿Quién se imagina viviendo en Medellín y no poderse comer un mango a la semana? Entonces, son especies que se mantienen así no sean nativas. Pero también dentro de las especies seleccionadas tenemos aquí el magnolio y el comino crespo. Puede que les suene más a ustedes el comino crespo, sobre todo a las personas más mayores. Digamos, era el árbol que más les gustaba a todos nuestros ancestros para hacer sus muebles de casas. Lastimosamente, por esa misma presión, el árbol se encuentra en peligro crítico de extinción, entonces siempre consideramos especies que están en peligro crítico o en peligro para introducirlas dentro de estos arreglos forestales, ya que, digamos, dentro de la zona urbana es más fácil hacerles seguimiento y garantizar su supervivencia. ¿Cómo cuantificamos la compensación? ¿Cierto? Hay